CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 735, la Biblia y su utilidad. Para iniciar escuchemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Doctor, pues continuamos con este programa y la serie sobre el tema de la Biblia. Número 1, agradeciendo a quienes pues nos han amablemente escrito, hecho llegar sus mensajes, sus aportaciones, sus comentarios a nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Y número 2, agradeciendo también al Ministerio Esperanza para el Corazón por las aportaciones que amablemente nos ha hecho llegar. Doctor, la Biblia es un libro útil, y de eso va a versar el programa. Útil y práctico. Mucho. Así es, mucho más de lo que quienes no la conocen y no la leen pudieran suponer. ¿En qué pudiéramos considerar que la Biblia es necesaria, por ejemplo? Fíjate que la revelación divina es esencial, no es opcional. Uh-huh. Y todos nosotros, debido a nuestra limitación en nuestra mente, tú sabes que nuestra mente la usamos quizás 5, 6, 7%, los que tienen genio usan hasta el 9%. Los más dotados, ¿no? Sí, los más dotados, así es de que estamos limitados. Entonces requerimos de esa revelación, de que Dios nos revele su verdad a cada uno de nosotros y, como decíamos antes, escudriñarla para nosotros descubrirla. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y fíjate, esta es la base, este es el fundamento, porque de aquí se desprende todo lo demás. Necesitamos que Dios nos revele su verdad y debemos usar nuestra mente junto con nuestras emociones y corazón para entender, para interpretar y para aplicar correctamente esa revelación a nuestras vidas. Ahora, si esa revelación divina es esencial, entonces, por necesidad, debe ser suficiente. ¿Es correcto? La verdad que se presenta en las Escrituras, ya decíamos en un programa anterior, doctor, contiene todas las palabras de Dios que Él quería que tuviera su pueblo en cada una de las etapas de la historia. Y fíjate, y no solo eso, contiene todo lo que necesitamos saber, entender y creer para ser salvos, para la salvación, para agradarle a Él y para dar gloria a su nombre. O sea, la Biblia nos da todo eso. Es muy interesante lo que escribió hace muchos años un hombre de apellido Whitehead sobre la Biblia. Y él lo expresó con estas palabras: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de salvación, la ruina de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas, continúa diciendo Whitehead,
Dice, sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus decisiones inmutables. Léela para creer, créela para tu seguridad y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para nutrirnos y consuelo para alegrarnos. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. Fíjate que es aquí donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es la materia de estudio. Nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela de una manera lenta y cotidiana y en actitud de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Ahí se nos ofrece la vida y se abrirá el día del juicio y perdurará por siempre. Involucra la responsabilidad más elevada, recompensará la obra grandiosa y condenará, fíjate qué importante esto, Edgar, y condenará a quienes jueguen con su contenido. Con la palabra de Dios no se juega. No, señor. Es una gran bendición y es una gran responsabilidad la que tenemos. Es un gran tesoro, pero también es muy peligroso cuando la distorsionamos. Claro, le decía Pablo a Timoteo que debía de presentarse delante de Dios como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y fíjate qué triste, porque es útil. Decimos que la Biblia es útil y muy útil por lo que acabamos de compartir en estos momentos, pero existen innumerables puntos de vista en el mundo en cuanto a quién es Dios y cómo es. Y es necesario, muy necesario, enseñar una perspectiva correcta de Dios, y la única fuente que tenemos para ello pues, es la Biblia. De tal manera que la Biblia es útil para enseñarnos doctrina, la enseñanza correcta acerca de Dios. Y fíjate que no solo eso, también es útil para reprendernos, para corregirnos, para cuando nos salimos del camino, la misma palabra de Dios nos ayuda. Y es interesante ver esas estadísticas acá de nuestros vecinos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos creen? El 81% de las personas que viven en los Estados Unidos creen que la Biblia enseña que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y fíjate, el 72% cree que Dios bendice a las personas para que puedan disfrutar de la vida lo más que puedan. El 55% cree que si una persona es buena y hace bien a otros durante su vida, se ganará el cielo. Y todas estas creencias que son falsas, no tienen fundamento, las podemos refutar con lo que dice la palabra de Dios. Estamos escuchando la Biblia y su utilidad. Usted puede buscarnos y seguirnos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues le recordamos a todos aquellos que nos están escuchando que pueden volver a escuchar este programa titulado La Biblia y su utilidad, que forma parte de una serie de programas sobre la Biblia cuya palabra clave en el nombre del programa, en el título, es la Biblia, que comenzó con la Biblia, el libro de los libros, en nuestro sitio de internet programavision2020.blogspot.mx. Decíamos, doctor, que la Biblia es útil para enseñarnos doctrina, útil para reprendernos cuando andamos corregirnos por el mal camino. Fíjese, me ocurrió el otro día en la librería algo bien interesante. La Biblia tiene un poder extraordinario. Llega una chica joven, 16, 17, menos de 20 años, entra a la librería, pide una Biblia, la abre, y justamente la abre en Gálatas capítulo 5, por ahí del versículo 20, y empieza a leerla en voz alta. Por ahí de esos versículos nos habla acerca de las obras de la carne. Yo estaba en ese momento en la librería. Correcto.
Y entonces cuando comienza a leer ella esas palabras, literalmente avienta la Biblia. La avienta sobre el mostrador y dice, no me ofendas. Dice ella. Sí, increíble. Y la Biblia tiene esa capacidad, tiene poder, y hay palabras de la Biblia que las escuchamos como si nos estuviesen ofendiendo. Es cierto. Pero en realidad es la Biblia un instrumento que Dios utiliza para redarguirnos, para corregirnos, para hacernos ver en dónde estamos mal. Fíjate que la Biblia es útil para mostrarnos lo que debemos corregir en nuestra vida y hacer los cambios necesarios. Aquí hay una pregunta que nos hace Jung Hondi que vale la pena que nos la planteemos. ¿Alguna vez has encontrado en tu cuarto que aparentemente estaba limpio, pero que cuando se enciende la luz, o cuando la luz aumenta, por ejemplo, ya en la mañana, observas que hay imperfecciones y que hay suciedad que antes no habías visto? Fíjate, qué interesante la pregunta. Bueno, esto es lo que sucede cuando ponemos nuestra vida bajo la luz de la palabra de Dios. Nos empieza a mostrar los pecados que debemos de eliminar de nuestra vida. Fíjate, aquí yo puedo dar un testimonio personal, porque una vez yo leí el pasaje de Hebreos 11:6, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Y eso de agradar a Dios fue lo que me cautivó. Uh-huh. Yo dije, Señor, si hay algo en mi vida que no es tu agrado, ayúdame, muéstramelo. Yo no quiero tenerlo en mi vida. Y hasta el día de hoy Dios me ha mostrado 14 cosas que para mí estaban ciegas. Yo no sabía que existían en mi propia vida. Sí. Y conforme el Espíritu Santo me iba revelando, yo entregaba esa área de mi vida ciega, y Dios en su hermosa misericordia ese hueco lo llenaba con alguna fruto del Espíritu Santo en mi vida. Okay. Por ejemplo, cuando había enojo, Él me dio paz, Él me dio tranquilidad, me dio dominio propio, etcétera. Vale la pena pedirle a Dios que te revele esas cosas que no están bien en tu vida. Por supuesto. Y que tú no sabes, a veces tú no te das cuenta. Todo el mundo se da cuenta, mi esposa se dio cuenta, mis hijas se dieron cuenta, pero yo no me daba cuenta. Entonces ya el Espíritu Santo empezó a ministrarme personalmente, y es lo que hace la palabra de Dios, te corrige. Bueno, hay una diferencia entonces entre el llamado examen de conciencia y esto que usted nos está diciendo, porque el autoexamen o el examen de conciencia pues nos convierte a nosotros en juez y parte, y nosotros solemos disculparnos por nuestras intenciones. No, cuando me reveló lo del enojo, yo decía, pues que mamá es enojona. Claro. Yo le dé el carácter de mi mamá, que tu mamá ni que tu abuelita, es pecado. La Biblia me puso enojados, pero no pequéis. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque pecamos cuando nos enojamos. Y justamente la Biblia lo que nos invita es a que nosotros busquemos a Dios y le pidamos que Él sea el que examine nuestro corazón. Examíname, dice la palabra de Dios, el salmista dice, y prueba mi corazón. Sí, así es. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios y le pedimos con honestidad que nos examine, vamos a encontrar muchas deficiencias que de otra manera nosotros nos disculparíamos, pero Dios en su misericordia nos restaura. ¿Y sabes por qué? Porque está formando la imagen de Cristo en tu vida y en la mía. Sí. Y es una labor de aquí hasta que estemos ya en la presencia de Dios. Sí, o sea, sí. No se acaba de un día para otro, es una obra continua. Estamos continuamente creciendo y la imagen de Cristo, y cada día más debemos parecernos a Cristo. La Biblia nos enseña el camino de salvación, la cual recibimos cuando recibimos a Cristo en el corazón. Correcto. Pero también la Biblia nos acompaña el resto de nuestra vida, llevándonos al camino de santidad, lo cual no va a terminar hasta que nosotros abandonemos este mundo. Y fíjate que ese crecimiento, esa santidad continúa, pero de aquí hasta que estemos el último suspiro en esta tierra. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.